De secundaria 4.1, la distribución electrónica propuesta por Niels Bohr. Bien, veamos ahora, vamos a tratar de imaginarnos todo esto de las teorías atómicas. Obviamente, como les había dicho, nadie ha visto un átomo, nadie ha visto una molécula. Todo el mundo estamos hablando de lo que nos dejaron estos personajes, estos científicos tan impresionantes que se dedicaron a ver la materia. Imagínense, por ejemplo, en el siglo XVIII, siglo XIX, que es donde empieza la química moderna prácticamente, porque estamos hablando de que en 1790 ya se toma como el último periodo, la química moderna, el periodo de la química moderna, que es el último el que estamos viviendo. En 1860 y algo, 64, 65, un señor llamado por ahí Dmitri Ivanovich Mendeleev propone una forma de ordenamiento de los elementos. A eso le vamos a llamar tabla periódica, que la vamos a ver más adelante. Pero contaba él con 64, 65 elementos nada más. Cuando Niels Bohr y todos los grandes científicos que proponen estas teorías atómicas, ya estamos hablando de que había mayor cantidad de elementos, hasta llegar a una etapa en 1913 donde Henry Moseley propone un nuevo ordenamiento de forma de tabla periódica, pero para esto se basa en lo que dice Niels Bohr. Estamos hablando de que el siglo XIX, pues obviamente no había mucho que buscarle para la distribución electrónica. Pues estábamos hablando de las teorías, pero en el siglo XX se empiezan a proponer a principios de siglo formas en las cuales los átomos tienen distribuidos sus electrones. Recordemos dos cosas importantes. Una, que en el caso de Niels Bohr propone que el átomo tenga un núcleo, tal y como lo decía el buen Ernest Rutherford, el núcleo, nada más que este núcleo iba a tener órbitas circulares. Yo trato de hacer órbitas circulares, en las cuales los electrones iban a estar en estas órbitas girando alrededor de lo que sería nuestro núcleo, y decía que en esta parte, en el núcleo, se encuentran los protones, que son positivos, y los neutrones, que son cargas neutras. Y en la parte de las órbitas se encuentran los electrones, que son negativos. Y esta forma es en la que nosotros vamos a partir. Decimos, ok, de acuerdo con esto, pues tenemos las tres partículas fundamentales de nuestro átomo. ¿Cómo se distribuyen en este caso los electrones? ¿Se amontonan en las órbitas o cómo le hacen? Parte de lo que obviamente rompe la teoría atómica de Ernest Rutherford es que no establece una forma de distribución en las órbitas de los electrones. Niels Bohr propone una forma en la cual obviamente se van a distribuir, y él va a decir que el átomo va a tener un núcleo, y ahora ya no vamos a poner las órbitas tan, creo que tan grandes, vamos a ponerlas de la siguiente manera. Dice que en la primera órbita va a tener 2 electrones. En la segunda va a tener 8 electrones. En la tercera podrá tener 18 electrones. En la cuarta tendrá hasta 32 electrones, y así sucesivamente va a ir, la irá incrementando. Pero nosotros estamos hablando de lo que sería hasta el siglo XX. Tenemos lo siguiente. No había muchos, no hay muchos elementos. De hecho, hasta ahorita se conocen solamente 118, y de esos 118 tenemos 91, 92 naturales,
y el resto se llaman artificiales. Y estos elementos naturales los tenemos porque se han ido detectando dentro de la naturaleza, y los artificiales se han ido conformando después de haber descompuesto algunas cosas. Pero aquí lo más importante es que esta distribución electrónica propuesta por Niels Bohr va indicando el número máximo de electrones por cada órbita. Este número máximo de electrones por cada órbita es lo que va conformando a cada uno de los elementos, que les va dando a sus átomos la forma de explicar cómo se van a relacionar entre ellos. Esto no es nada más una forma al azar, viene de una fórmula que dice que el número máximo de electrones que puede tener una órbita va a depender del número de órbita, el doble del cuadrado de la misma. Esto es la primera órbita, que sería, estos son los que serían números de órbitas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, cumplen con esta regla. Pero como no tenemos más elementos, esto es, no tenemos átomos más grandes, si nada más llegamos hasta 7 órbitas, él dice, se empiezan a repetir y a disminuir conforme se van alejando. Esto es, aumentan en un principio y disminuyen al final, en función de esta formulita. ¿Esto cómo lo podemos entender? Bueno, en el caso de Niels Bohr, nos dice cómo se distribuyen cada uno de ellos, y obviamente vamos a tener elementos que puedan tener un número llamado número atómico, que es la famosa Z con la que se pone el número atómico. Que este es el número de protones o número de electrones, que va a ser el mismo cuando se trate de un átomo. Y este número atómico va a variar, obviamente. Empezamos desde el 1 y puede ir desde el 1 hasta, en este caso, el 118, ya hablando de nuestra época. Y este número es el que se va a distribuir. Por ejemplo, el elemento que tiene el número atómico 1 es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un número atómico 1 y tiene una masa de 1, y dicen, ok, tiene su, en este caso, su núcleo, y tiene su primer órbita con un electrón. El helio tiene un número atómico 2 y tiene una masa atómica de 4. Eso lo van a encontrar en la tabla. Quiere decir que tiene un núcleo donde va a tener 2 electrones, y esta es la primera órbita. Y así podemos ir distribuyendo los electrones en cada uno de ellos. Pero hay una regla, no es nada más hacerlo así a la libre. Existe una regla que hace rato decíamos, el número máximo de electrones que puede tener una órbita va a ser, obviamente, de acuerdo a la reglita que les había comentado. Bien, dentro de esto tenemos que, ¿cómo distribuye los electrones según la órbita? Bueno, vamos a hablar de números pequeños en principio. Si fueran números que van a menor de hasta 10 cuando mucho, diríamos que la primera órbita, en algunos lugares se optó por ponerla como letra, que dicen que va de la K, que sería la órbita 1, estas cosillas que ya se están terminando, la K, la L, que es la órbita 2, la M, que es la órbita 3, la N, que es la órbita 4, la P, que es la órbita 5, la nos falta la O, que es la órbita 5, la P, que es la órbita 6, y la Q, que es la órbita 7.
esas son las órbitas. Esta primera órbita tiene un número de electrones que sería 2. Esta va a tener un número de electrones máximo de 8. Esta va a tener un número de electrones máximo de 18. Esta va a tener un número máximo de 32. Esta ahorita para nosotros que estamos hablando del siglo XXI y que llegamos a 118 elementos hasta ahora, va a hacer que repita el número 32, luego el 18 y después el 8. Esta reglita la vamos a ir aplicando para el número de electrones que puede tener cada órbita. Y ojo, no se nos olvide porque esta es básica para explicar cómo vamos a hacer la distribución de los electrones de acuerdo al número atómico. Entonces quiero que nos quede claro que esto está en función de Bohr y un señor llamado Rydberg. Pero vamos a ver en el siguiente video cómo se hace esa distribución en función de estos dos. Espero que esto nos haya quedado claro y que tengamos ahora ya el número atómico identificado para saber que el número de electrones que tiene un átomo, ojo, es importante, es igual al número de protones. Nos vemos en el siguiente video para seguir trabajando con este asunto y poder ver, en este caso, cómo distribuimos los electrones en las órbitas. Sí, no se me desesperen, ahí vamos despacito, pero vamos caminando. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.